fuerza y cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor. Fuerza y cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor, mi Dios, mi Rey por siempre, es quien me hizo libre. Tú eres el poderoso Dios, el poderoso Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Si débil me defenderás, consuelo me darás. Como águila me levantas. Mi Dios, mi Rey por siempre, es quien me hizo libre. Tú eres el poderoso Dios, el poderoso Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Si débil me defenderás, consuelo me darás. Como águila me Queridos hermanos, tengan todos muy buenas noches. Estamos nuevamente reunidos para poder tener nuestra reunión de oración y estudio de la palabra de Dios. Qué bueno que es poder estar juntos. Nos toca nuevamente hacerlo de esta manera virtual, pero eso no quita que podamos estar juntos como iglesia, no quita que podamos tener comunión los unos con los otros. Y qué bueno es que podamos orar. Qué importante es que oremos en estos tiempos de crisis que están corriendo. Y no solamente crisis sanitarias, sino crisis de diferentes índoles. Crisis en educación, crisis económica, por la inseguridad que estamos atravesando. Y orar por un montón de cuestiones que también nos tocan a los hijos de Dios. Y también qué bueno es que podamos estudiar de la palabra de Dios, para así que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros y que podamos escuchar su palabra para que también podamos crecer en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, allí en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo nos enseña a que debemos orar siempre, en todo tiempo, no solamente en los momentos de dificultades, o no solamente en los momentos donde nos está yendo muy bien, sino en todo tiempo, con una frecuencia necesaria. Orar en el Espíritu, con una sumisión también, para que nuestro espíritu esté alineado en nuestras oraciones a la voluntad de Dios. Orad con perseverancia, con persistencia, con una correcta persistencia, y también orando con un objetivo también adecuado, por un motivo adecuado que aquí menciona el apóstol, por todos los santos, por nuestros hermanos. Y que bueno que decíamos que es que podamos estar juntos, reunidos para orar, para hablar con Dios. Una pata fundamental, la oración en la vida de la iglesia. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a tener un tiempo para poder entrar a la presencia misma de Dios
y poder elevar nuestras oraciones a Él. Por eso vamos a poner algunos motivos de oración a continuación para que podamos orar por esos motivos y juntos, desde donde estemos, en nuestra casa, si estás en familia o si estás tal vez solo, puedas allí poder orar a Dios. Por supuesto, en estas placas puede faltar algún motivo de oración, puede faltar algún nombre, algún hermano, algún familiar. Te pido también que los puedas anotar en tu lista para que puedas orar de manera particular por esa persona o ese motivo. Así que vamos a orar, vamos a tener este tiempo de oración. Tratemos de sacar todo factor de distracción que pueda haber en nuestro hogar para poder realmente concentrarnos y poder elevar nuestras oraciones a Dios. Y después de orar, sí vamos a escuchar de la palabra de Dios, vamos a escuchar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en esta noche. Vamos a tener una oración y después sí, cada uno va a orar desde su casa. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de tener este tiempo, Señor, para poder hablar contigo, para poder elevar nuestras peticiones, Señor, nuestras necesidades, pero también para agradecerte, Padre, agradecerte porque somos hijos tuyos en primer lugar, y agradecerte porque pertenecemos a este cuerpo, Señor, que es la iglesia. Te pedimos para que cada día lo podamos disfrutar, Señor, que podamos disfrutar de tu comunión, que siempre podamos estar aferrados a ti, Padre, a pesar de los tiempos que corren, de crisis, Señor, de cambios, pero que nuestra fe no decaiga, Señor, sino que estemos siempre aferrados a ti. Te pedimos, Señor, por nuestros motivos que ahora te vamos a pedir y también para que podamos ser pacientes, para que aceptemos tu voluntad, Señor, en cada contestación a la oración, Padre. Te pedimos que mediante tu divina voluntad estés contestando cada una de nuestras oraciones, Señor. Y también, Padre, queremos escuchar de tu palabra, queremos aprender más de ti, lo que tú nos quieres decir en esta noche, para poder crecer espiritualmente, Señor, y poder poner en práctica lo que dice tu palabra, Señor. Bendecí a tu iglesia, bendecí a cada hermano, por aquellos que están pasando por necesidades, por la prueba de la enfermedad. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, para que los sostengas en todo momento. Gracias por todo, Señor. Bendecí esta reunión de principio hasta el fin y bendecí a tu iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Que el Señor les esté bendiciendo, guardando en estos tiempos tan complejos en que nos toca vivir. Pero por sobre todas las cosas, que este tiempo no nos embargue el temor, ni el temor nos paralice, sino que busquemos en Dios, que es nuestro amparo y nuestro refugio, y en Él podamos desenvolver y desarrollar nuestra vida espiritual como Él quiere. Quiero invitarles en esta oportunidad que leamos un pasaje de las Escrituras que se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 5, así que vamos a ir al capítulo 5, pero a modo de conexión vamos a mirar el capítulo 4, versículo 30. Arrancamos de ahí. Capítulo 4, versículo 30. Dice así la palabra de Dios: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Capítulo 5, versículo 1, en cohesión con lo que estamos leyendo, dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Después vamos a ir mirando algunos detalles de todo esto. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. ¿De qué forma? Dice: ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Versículo 4: ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Miren qué oportuno este pasaje: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales,
cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Que Dios añada su más rica bendición para nuestras vidas y podamos contemplar, cada uno en forma particular. En esta ocasión vamos a mirar juntos lo que nos está queriendo decir el Señor a nosotros. El capítulo 4 de esta carta nos está hablando de una nueva vida en Cristo. Cómo interviene la Trinidad para que nosotros podamos ser moldeados a la imagen del Señor Jesús. Por eso hay una severa advertencia en el pasaje anterior, que no seamos como los otros gentiles, que tienen la mente entenebrecida. Podemos leerlo ahí en el versículo 17 del capítulo 4. Dice el apóstol: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Hay vanidad de su mente, una mente vacía. No vacía de conocimiento, sino vacía del conocimiento de Dios. Pero dice más: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas, porque hay una mente entenebrecida, ajena de los propósitos de Dios. Pero acá el apóstol nos está haciendo una severa recomendación para nuestro crecimiento espiritual. Lo primero que encuentro en el capítulo 5, porque viene en conexión con lo que dice el capítulo 4, el capítulo 4 está hablando de la transformación y la vida nueva en Jesús, en Cristo Jesús, porque Jesús es nuestra esperanza, pero también nuestro camino. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y los cambios que se van formulando en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol: sed imitadores de Dios. Hay un hermoso libro de Tomás de Kempis, un sacerdote del siglo medievo, que escribió un libro que se llama Imitación de Cristo. Y esto es lo que debemos ser nosotros, imitadores de Cristo. Y como hijos de Dios, debemos ser imitadores de nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo nos dice: haceos imitadores de Dios. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 17, el apóstol también hace una referencia a ser imitador de Dios, pero en este caso dice él así: pero aunque yo sea derramado con mi libación, capítulo 3, estaba leyendo capítulo 2, capítulo 3, versículo 17, el apóstol dice ahí: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora, ¿cómo se consigue ser un imitador de nuestro Señor? Evidentemente no es algo mágico, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Evidentemente nuestra transformación, porque estamos en un proceso de transformación, es una obra constante del Espíritu Santo. Es la transformación que produce el Espíritu Santo cuando somos dóciles a su voz, somos dóciles a Él. Dice el apóstol: a los que conoció, también los predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. Ahora, nos hacemos la pregunta: ¿cómo se hace para ser imitadores de Dios? Necesitamos, con diligencia, tornarnos a imitar al Señor, porque está probado
que la imitación del mundo no ha traído sino tristeza, desazón y alejamiento espiritual de Dios. ¿Qué influencia ejerce nuestro Dios sobre nosotros o nos dejamos influenciar por Dios? Un padre puede tener una influencia fuerte sobre su hijo. Es más, el niño observa en todo el tiempo a su papá. La niña a su mamá. Quiere ser como él. Quiere usar todo lo que el papá o la mamá tiene. ¿Y cuántas veces vemos fotos sacadas a los niños que se ponen los zapatos del papá? Quieren estar en los zapatos del padre. Quieren caminar como con sus zapatos. Ahora, ¿cómo se logra esto? En el pasaje que estamos leyendo de Efesios capítulo 5, dice el apóstol, sed imitadores de Dios. ¿Cómo se imita? En primer lugar, debemos estar observando. Observar a Dios. Esto nos habla de una mirada atenta a los más mínimos detalles. Esto lo podemos hacer. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Indudablemente, yendo a las Escrituras, leyendo la Biblia. Todo hijo de Dios debe leer la Biblia. Pero no debemos conformarnos con solamente leer la Biblia. Debemos comprender la Biblia, escudriñar las Escrituras. Mire, en San Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor está hablando una vez más y nos deja una clara enseñanza. Dice ahí, le está hablando a los judíos, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Queremos observar a nuestro Señor? Vayamos a las Escrituras. Escudriñemos las Escrituras. ¿Pero qué más? Al escudriñar las Escrituras, tenemos que pensar que el mensaje es para nosotros, que Dios nos está hablando a nosotros. Por eso, no solamente debemos estar observando, sino escuchando el hablar. Como un himno o una canción que cantamos, como escuchando el hablar. Si le escucho hablar, no pararía de llorar como un niño. No pararía. Por eso, cuando le escuchamos hablar, nos preguntamos también cuáles son los propósitos para nuestra vida. En Lucas 24:32 tenemos la narración de esos dos apóstoles que se volvían desilusionados por lo que había ocurrido en la cruz. Su maestro había muerto en la cruz y volvían descorazonados. Una terrible desilusión. Y el Señor estaba hablando en el camino y ellos no se daban cuenta. Miren el estado de ánimo que tenían. Pero hay una pregunta que se hicieron ellos y que nos tenemos que hacer nosotros en esta oportunidad. Cuando Dios habla, decimos como estos apóstoles, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Hermanos queridos, cuando vamos a la Escritura, debemos ser conmovidos por la palabra de Dios. Y no pensar que buscamos un pasaje para decírselo a un hermano, que sea primero para nosotros, que nos cambie a nosotros, que cambie nuestra forma de pensar, de ser, para ser transformado en la imagen del Señor. Que nuestro corazón pueda arder cada vez que vamos a las Escrituras. Estamos hablando de observar, estamos hablando de escuchar, pero también estamos hablando de una acción en sus hechos, en los hechos del Señor, que debe ser, nosotros tenemos que imitarlo. ¿Cómo imitarlo? El Señor es benigno, debemos ser de la misma manera. Misericordioso, debemos ser de la misma manera. Él es perdonador, nosotros tenemos que estar perdonando. Dijo Lewis que el tema del perdón, cuando hablamos de perdonando, el tema del perdón es un tema realmente maravilloso hasta que nos toca a nosotros perdonar. Dice el apóstol, así como Dios también nos perdonó en Cristo. Y Mateo 5:48 dice
Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miremos ahora 4 conductas para imitar a Dios. Lo que nosotros llamamos ética cristiana. ¿Qué es la ética cristiana? Nada más ni nada menos de cómo nos comportamos. En la práctica diaria, ética. En primer lugar, Efesios capítulo 5 nos ilustra y nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero el versículo 2, lo tenemos ahí, dice el versículo 2, y andad en amor. La primera palabra que encontramos es en amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? La primera mención del fruto del Espíritu Santo es amor. Que viene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. En 1 Juan 4:16 encontramos esas maravillosas expresiones del apóstol, el apóstol del amor, como le solemos decir. Dice, nosotros, dice Juan, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Es profundo esto. El amor, queridos hermanos y hermanas, se demuestra en hechos y no solo con palabras. El amor no es teórico, el amor es práctico. Por eso el apóstol dice, en amor, dice, y andando. Hay una acción. ¿Qué es andar? Es decir, conduciendo nuestra vida como lo hizo nuestro amado Señor. Por eso el amor de Cristo es una realidad viviente en ejercicio porque se entregó por nosotros. Dice el versículo 2, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Dice ofrenda. ¿Por qué dice ofrenda? Porque lo hizo voluntariamente. La ofrenda es voluntaria, no es impuesta. Y Dios se dio como una ofrenda, se entregó voluntariamente, lo hizo voluntariamente. Pero también dice sacrificio, ofrenda y sacrificio, porque se entregó sobre el altar de la cruz. Pero aún hay un agregado más. El apóstol seguramente tiene en mente, en memoria, el sacrificio cuando se entregaban los animales. Y dice, en olor fragante. Evidentemente en la tierra el Señor nunca fue sacerdote en el modo en que se ven las cosas. Sin embargo, la Biblia habla de la ofrenda de sí mismo. En ese momento, el Señor fue la víctima y sacrificio delante de Dios. Nunca un sacerdote, él iba a hacer el sacrificio. No, sacrificaba un cordero, un animal por él y después otro por el pueblo. Pero el Señor fue el sacrificio delante de Dios. Víctima y sacrificio. En olor fragante, en aroma suave. Como lo desarrolla Hebreos. Esa expresión que muchas veces decimos de memoria, porque tenemos un sacerdote. ¿Cómo era este sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ofreciendo una ofrenda sin mancha a Dios, era lo que a él le complacía. Por eso, desde la cruz del Calvario, en medio del odio y desprecio humanos, se elevó una columna de humo a Dios en fragancia eterna. Podemos comprender y entender lo profundo de todo esto. Nuestra mente finita seguramente nos llega a entender.
Porque estamos hablando del amor y el amor se manifiesta en forma práctica, andando. Hay muchas teorías, pero el Señor quiere más que teoría, quiere práctica. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7 nos muestra esas 4 características del amor. ¿Cómo es el amor? Es romántico, ¿no? Uno habla del amor, habla de romanticismo y de tantas cosas. Y no está mal. Pero dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vaya ahí. Teníamos una definición así del amor, que magistral, que es la palabra de Dios. Cuando nos habla de esta manera, nos habla de que debemos interesarnos por los demás, involucrándonos con los demás. Porque el amor se demuestra con hechos. Y si no, vaya a la epístola de Santiago. Santiago es muy claro y va muy al grano, diríamos nosotros. Si alguno recibe a un hermano y dice, mire, tengo hambre y tengo frío, y usted dice, bueno, vaya hermano, voy a orar por usted. Qué espiritual que somos, ¿verdad? Dice el apóstol, no hemos hecho nada. Está hablando de la fe, indudablemente. Dice, dale lo que necesita para suplir la necesidad primaria y seguir orando por él. El Señor no escatimó en dar amor. Fue una entrega total. Todos recordamos el pasaje de San Juan 3:16, cuando dice de tal manera. Es un amor, es algo que no se puede medir. Es ilimitado. De tal manera amó Dios. El amor de Dios es ilimitado. Y amó algo que no merecía ser amado. Amó al mundo, lo que es antidios. Y entregó lo más preciado, a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué oportunidad para reflexionar en este amor de Dios. Pero como cristianos y como nuevas criaturas en el Señor, estoy hablando a hombres y mujeres renacidas, nacidas de nuevo, porque sus pecados han sido perdonados, porque fueron al Señor arrepentidos de sus pecados y el Señor les perdonó y les dio una nueva vida en Jesús. Hay hábitos que hay que cambiar, pensamientos que hay que dejar. Por eso el apóstol nos dice que debemos dejar lo que no conviene. Hay hábitos que a veces se nos pegan. Nos cuesta mucho dejarlos de lado. Versículo 3 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a los santos. Versículo 7 nos dice en este capítulo 5, dice, por tanto, no seáis partícipes con ellos, dejando lo que no conviene. Inmundicia, suciedad mental. ¿Cuántas cosas vienen a la mente? Hay cosas que usted no quiere pensar, pero Satanás le trae pensamientos. ¿Qué debe hacer? Como dijo Lutero, no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Así pasa con los pensamientos. Ir al Señor para que limpie nuestros pensamientos. Vamos a ver un pasaje muy lindo con respecto a esto. El versículo 7 dice no ser participantes. Y esto de no ser participantes significa no es solo apartarse, sino tampoco consentirlo u ocultarlo. De ninguna manera. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 22,
el apóstol también nos hace una seria aclaración. Dice ahí el apóstol a Timoteo, 5:22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Esta es la versión de las Américas. Y en la Reina Valera dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. La pureza es una cualidad imprescindible del hijo, de la hija de Dios. Por eso dice el apóstol, ni participes en pecados ajenos. Después podemos leer algo más en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Vamos a buscarlo y lo leemos rápidamente. Y si Dios lo permite, después habrá tiempo para seguir meditando en lo que queda, porque todo merece un tiempo para contemplarlo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, dice el apóstol ahí, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Claro, ellos sabían que era así. No, de ninguna manera, los injustos no van a heredar el reino de Dios. Y le dirían, Pablo, bien, eso lo sabemos. Pero el apóstol sigue agregando, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo pone en evidencia todo esto. Pero que miren el versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Apartarnos para Dios. El versículo 8 nos llama a que andemos en luz. Y quizás aquí hagamos algunas ligeras menciones para que usted siga en casa, volver a leer este pasaje. Lea toda la carta en lo posible y vea lo que Dios quiere para mí, que el propósito de Dios se cumpla en mí. El versículo 8 dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Qué lindo desafío que tenemos los hijos de Dios, andar como hijos de luz. Este mundo vive en tinieblas. Hemos leído en el versículo 17 cómo es la mente de las personas que no tienen a Dios, cómo viven en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, no entienden las cosas de Dios, no las entienden, porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios, tiene que ser un hombre espiritual, renacido en Dios. Andar en luz, este pasaje nos habla que andar en luz es andar en santidad. Y el primer acto del Creador, de Dios, es la luz. Porque sin luz, o sea, en las tinieblas, no se puede hacer nada. Trata de hacer algo en la oscuridad. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. La santidad es vivir en luz. Cuando vamos al primer libro de la Biblia, Génesis, encontramos un pasaje que nos sorprende. Enoc. En 5:24 dice que Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios. Y dice la Escritura, y un día desapareció porque se lo llevó Dios.
Si pensamos en esto, hermanos, los días de nuestro año calendario tiene 365 días. Qué bueno que cada día podamos caminar tomados de la mano de Dios, andando con Dios. Es decir, tener un andar coherente con el Dios. Pero la Biblia nos dice que no solo es andar como un hijo de luz, sino serlo para los demás, ser luz para los demás. Hay muchos pasajes, Juan 8:12, Isaías 42:6 y 42:9. Dice, te pondré por luz de las naciones. El Señor dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Son palabras del Señor. Son palabras de Cristo que nos exhortan a imitar su vida y su ejemplo. Si queremos ser verdaderamente iluminados y liberados de toda ceguera interior. Por eso, nuestra máxima preocupación debe ser meditar una y otra vez la vida de Cristo. Vamos a terminar con este pasaje de 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, Dios mismo, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que podamos, hermanos queridos y hermanas, seguir reflexionando sobre lo que Dios quiere para nosotros. Evidentemente que si estamos aquí en la tierra es con un propósito. Pídele a Dios, y yo le pido a Dios también, que ese propósito sea realizable, que lo pueda realizar. Y pueda de esta manera disfrutar de su amor, de su paz y andar en la luz. Estaba buscando acá en otra versión, la versión de la NBI, la versión internacional, dice de esta manera en 1 Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que llama es fiel y así lo hará. Que Dios bendiga su palabra y añada su más rica bendición para cada uno de nosotros. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada generación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios,
Somos un pueblo especial, llamados para anunciar